también la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, civilista y penalista, licenciada Patricia Martínez. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias, licenciada Isabelita. Dios le bendiga. Gracias a usted. Yo quiero contarles que resulta que hay derechos de la mujer por la viudez. Miren qué interesante. Y hoy vamos a aprender. Licenciada, ¿qué es lo primero que la esposa tiene que hacer cuando el cónyuge muere? Sí, es un tema muy doloroso, pues hay muchas mujeres, yo me he encontrado con varias mujeres que a causa del dolor por la viudez, pues no acuden rápido a la intervención legal, ¿verdad? Entonces, mi consejo como notaria y como abogada es decirle a todas las mujercitas que nos escuchan que no después del luto, porque ahí sí que cada quien maneja su luto, ¿verdad? Pero sí es un tiempo prudencial, un mes después del fallecimiento del cónyuge, investigar. Tienen que investigar, por ejemplo, la semana pasada hablamos de los regímenes matrimoniales, ¿se recuerdan? Entonces, investigar por qué régimen se casaron, contrajeron nupcias. ¿Cómo lo puede determinar usted? Usted lo puede determinar a través de una certificación de matrimonio. Usted puede ir al RENAP y pedir una certificación dando la fecha exacta en el cual usted contrajo nupcias con su cónyuge. Allí en la parte inferior de la certificación, ahí determinará por qué régimen se casó. Por ejemplo, si fue por comunidades gananciales, que es el más común, o por comunidad absoluta, entonces usted tendrá que iniciar a investigar. Si su cónyuge le tenía mucha confianza, usted sabrá si dejó o no un testamento. Si dejó un testamento, investigar qué bienes no están dentro del testamento. Y si no dejó testamento, entonces iba a tener que hacer una serie de situaciones legales para que usted y sus hijos queden protegidos. Mire, qué interesante. Yo pensé que si no dejaba testamento, absolutamente todo le pertenecía a ella y ya estuvo, ¿verdad? No No, es así. no es así. Ok, bueno, Sí. estamos aprendiendo. ¿Qué es la sucesión intestada? Es, por ejemplo, lo que yo le decía anteriormente. Si el cónyuge deja un testamento, pero dentro del testamento ustedes saben que ustedes tenían 4 inmuebles, por ejemplo, o 3 inmuebles, pero cuando ustedes acuden con el abogado de confianza o el abogado, las citan a cada una y ustedes ven que falta un bien inmueble, que faltan otros bienes, entonces lo intestado es lo que no va dentro del testamento. Increíble, pero sucede. Y yo he visto situaciones de esta índole, que hay notarios que son conocedores de la ley y no dejan testamento, no, nunca hicieron un testamento, nunca dejaron legalizado sus cosas legales, no las dejaron en orden. Por eso yo les recomiendo, si me escuchan, damas, caballeros, que se tengan esa confianza dentro del matrimonio, contarle a la esposa y la esposa contarle a su esposo qué bienes son los que se están adquiriendo, cómo se van a heredar, si es, por ejemplo, si no dejan un testamento, por lo menos que sepan cuál fue la última voluntad del que fallece, pues, ¿verdad? Si su voluntad es dejárselo a un hijo, tal casa a un hijo, tal casa a otro hijo, esto te queda a ti, esto lo vamos a distribuir así, esa. Es lindo soñar en el matrimonio. Espero en Dios nunca sufrir esto, porque entonces saber qué pasaría, pero sí es bien difícil, sí. Sí, es cierto. Y también quisiera preguntarle, ¿tiene derecho a suceder la mujer que se encuentra separada de su marido? Sí, tiene derecho en el sentido que, por ejemplo, si ella no fue culpable de la separación, tiene derecho. Y si, por ejemplo, la mujer aún no está desvinculada por una sentencia que esté firme por un juez competente, también tiene derecho. ¿Qué significa esto? Que ya están en el proceso de divorcio, ¿verdad? Pero uno de los cónyuges no
estuvo de acuerdo. Entonces se dicta más de alguna resolución, alguna sentencia, y esta es impugnada. Esto significa que aún no están separados legalmente. Mientras esta sentencia no esté firme, o sea, no hayan recursos pendientes, tiene derecho. Sí. Bueno, interesante. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se distribuyen los derechos o los porcentajes, tanto de la mujer como de los hijos? Sí, es una pregunta muy importante porque, como bien les decía al principio, la mujer, el cónyuge, por el dolor que siente, entonces este se queda como stand-by, ¿verdad? Y se le va olvidando el luto, ya no quiere saber nada por ese dolor que tiene. Pero es muy importante que empiecen y que inicien a investigar. En este caso, ¿cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los derechos de mis hijos? ¿Cuáles son los derechos de la demás familia del causante? El causante es la persona que falleció. Entonces, aquí es recomendable investigar, saber si el causante dejó dejó los bienes en testamento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los testamentos son revocables. Entonces, para yo saber mi derecho a mi porcentaje, yo necesito saber si mi esposo dejó un testamento. Y si dejó testamento, que no haya uno posterior al que dejó, porque a mí me pudo haber dicho, mira mi amor, ya hice el testamento y esto y esto y esto te queda, ¿verdad? 4 inmuebles, por ejemplo. Pero ¿qué sucede? Según yo, tengo el derecho de mi 50% de la herencia o del 100%, porque eso no es discutible. Cuando el causante dice la masa hereditaria le corresponde a mi esposa, aunque los hijos tengan derecho, no van a ser heredados, porque esa es su última voluntad y eso es lo que se tiene que cumplir. Pero ¿qué pasa si en el camino él cambió de opinión y no me dijo nada a mí y hay un testamento? Ese testamento posterior revoca todo lo anterior. Por eso tenemos que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber cuál es mi derecho? Tengo que investigar, por ejemplo, en el registro de herencias, legados y donaciones. Esto por medio de un memorialito para saber si mi cónyuge dejó un testamento o cuántos testamentos están registrados. Aquí va a valer el último testamento. O voy también al registro de la propiedad para saber cuántos testamentos dejó. Entonces, en base a eso, yo voy a saber qué derechos tengo. Si mi esposo no dejó testamento y ya sé que no hay en el departamento de herencias, legados y donaciones, ni en el registro de la propiedad, entonces yo tengo derecho al 50% de la masa hereditaria, de los bienes que se hicieron dentro del matrimonio. Por eso al principio les decía, es importante saber por qué régimen nos contrajimos nupcias, porque si fue por comunidades gananciales o por comunidad absoluta de bienes, entonces yo tengo el derecho al 50%. Pero ¿qué pasa? Procreamos 3 hijos. Entonces, los 3 hijos tienen derecho al otro 50%. Entonces, ese 50% se va a dividir en 3. Entonces, ahí es donde se inicia un proceso sucesorio intestado. ¿Por qué? Porque no dejó testamento, lo dejó fuera del testamento. Entonces, yo tengo el derecho al 50% y mis hijos tienen derecho al 50%, pero proporcional. Hay otra cosa muy importante y vale la pena mencionarlo. Han habido ocasiones que por el luto, entonces la persona no radica el intestado rápido y lo hacen, por ejemplo, los hijos o lo hacen los otros parientes que tienen derecho. Si no hubiera una esposa, si no hubieran unos hijos, pero como ellos no accionaron, lo pueden hacer las otras personas.
pasa, porque pasa. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que ya radicaron un intestado, por ejemplo, ya está en la Procuraduría General de la Nación el trámite y dicen, bueno, ya es muy tarde, me quitaron mi derecho, yo tenía el derecho a mi 50% y, por ejemplo, el hermano o la mamá, ¿verdad? Inició el intestado y entonces, ¿qué voy a hacer? A estas personas les digo que aún no pierdan las esperanzas porque pueden revocar el auto declaratorio de herederos. Ese auto se puede revocar y ustedes tienen hasta 10 años para poderlo revocar y poder reclamar su derecho que por ley les corresponde. Muchas gracias. Y es que ya al momento de hablar ya legados, donaciones, memorial, PGN, trámites, ¿verdad? Ya nos hacemos como que bolas, tenemos que ir apuntando y tenemos que pues seguir una dirección. Mi última pregunta sería, ¿tiene derecho a suceder un hijo fuera del matrimonio o de uno antes de este? Sí, sí, siempre y cuando, licenciada, este hijo haya sido reconocido por el causante. Es decir, si el hijo llegó por parte del papá, que haya sido reconocido. Si fue antes, que haya sido reconocido. Y si es de la mamá, que haya sido reconocida. Dentro del matrimonio, entonces, si es la mujer la que tuvo el hijo antes, que haya sido reconocido, entonces tiene todo el derecho de suceder lo de la mamá, de su menaje. A eso tiene derecho el hijo. El hijo va a tener derecho al derecho de ganancial de la causante. Si en este caso fue la mamá la que tenía al hijo antes de contraer nupcias y fue reconocido, va a tener derecho partes iguales con los hijos, pero solo del 50%, no de la masa hereditaria, porque recordemos que el otro 50% le corresponde al otro cónyuge. Sí tienen derecho siempre y cuando hayan sido reconocidos, tengan el apellido del cónyuge. Muchísimas gracias por toda esta asesoría que nos está dando y que realmente hay alguien que dice con un ojo llorando, ¿verdad? Y con el otro mirando, sino con un ojo orando y con el otro llorando. Hay que estar pilas, mujeres, ¿verdad? Sí, No es nos que podemos hay, encerrar completamente en el luto y abandonarnos en la completa tristeza y en la desesperanza y la depresión cuando realmente pues hay asuntos, ¿verdad? Que salir adelante, responder por ellos. así es muy importante estar al pendiente porque hay otras personas más vivas, ¿verdad? Y entonces ya empiezan a ejecutar los derechos que nos corresponden a nosotras. Y, por ejemplo, los padres no tienen derechos si no existiera un cónyuge, unos hijos, ¿verdad? Así es. Exacto. Y es que por eso también vienen los problemas familiares, ¿verdad? Porque uno desconoce muchas veces su derecho y viene otro más vivo, decimos aquí en Guatemala, y mientras unos llorando, otros están aprovechándose. Así que ánimo, mujeres, ánimo con todo esto. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.